Hola, es un gusto saludarlos. Soy Juan Fernández, académico de la Universidad Católica Silva Enríquez, y les voy a presentar en esta ocasión, en este seminario, un artículo publicado en revista AGER que elaboramos junto a Eugenia Quingaiza, y su título es Trayectorias y aspiraciones de jóvenes rurales en territorios en transformación. El caso de zonas rurales de Cayambe, Ecuador. Eh, ¿Cómo es que llegamos a este tema de investigación y a este estudio en concreto? Bueno, si uno analiza un poco los antecedentes, la bibliografía respecto de la situación de los jóvenes en América Latina y específicamente en las zonas rurales, tenemos que en América Latina y el Caribe son cerca de 160 millones de jóvenes, es un volumen de población importante, y en las zonas rurales un 25% de la población son jóvenes. Eh, Pese a esto, la juventud latinoamericana ha sido mayormente estudiada desde una mirada urbana. Cuando uno comienza a revisar los trabajos que se han abordado, generalmente se estudian las zonas urbanas, los jóvenes urbanos, ya sea populares o ya sea de clases medias, pero generalmente en los contextos urbanos. Y en el caso de los jóvenes rurales, estos se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad que sus pares urbanos. ¿Ya? Cuando uno analiza datos de educación, acceso a salud, acceso a empleo, en general los jóvenes de zonas rurales están más desaventajados respecto que los urbanos. En el caso concreto de Ecuador, la población joven, que estamos considerando aquí entre 15 y 29 años, asciende a alrededor de 1.500.000 habitantes en las zonas rurales, y está bastante poco estudiado las aspiraciones que tienen estos jóvenes en las zonas rurales y cuáles son las interacciones que hay entre sus trayectorias y las características que tienen sus territorios. Me interesa decir tres o cuatro cosas respecto a elementos conceptuales que nosotros abordamos para esta investigación. Primero, entender la juventud como una categoría social que está moldeada por fuerzas políticas y económicas y especialmente por normas sociales y expectativas que existen en lugares concretos, en espacios sociales, espacios físicos concretos. Eh, es así que el ser joven no es igual dependiendo de los contextos en los que desarrollan la vida las personas. Hay generalmente una comprensión de la juventud como una etapa de transición entre la dependencia y la independencia, y en este proceso hay una serie de decisiones que se toman por parte de los propios jóvenes y sus familias, y que van cambiando el rol que van teniendo estos jóvenes, y eso configura una trayectoria, ¿ya? Esa trayectoria va a influir obviamente en la vida de cada individuo, pero también en el desarrollo que tenga la sociedad. Las trayectorias están formadas por fuerzas históricas y las elecciones que realizan los jóvenes eh, no son ni totalmente libres ni totalmente constreñidas o determinadas, sino que están sujetas a las oportunidades y a las limitaciones que proporcionan estas instituciones sociales, la cultura y el contexto territorial en el que viven. Eh, se ha dicho, se ha abordado en la bibliografía que la vida de los jóvenes rurales depende de las características de la economía nacional, en un aspecto más amplio, de los espacios locales que habitan en una mirada intermedia, y en lo más concreto de los hogares de los que forman parte. De ese modo, lo que nos interesa en esta investigación fue analizar las trayectorias
y las aspiraciones de los jóvenes rurales de un territorio concreto en el cantón Cayambe, en la provincia de Pichincha, Ecuador. Bueno, y cómo estas trayectorias y aspiraciones se interrelacionan con el territorio en el que se desenvuelven, ¿ya? Especialmente en las dimensiones educativa, laboral y familiar. La hipótesis detrás es que las características territoriales y sus transformaciones afectan las transiciones y las trayectorias de los jóvenes, y esto hablamos de territorios en transformación, es decir, que eh, pasan por dinámicas económicas, políticas, sociales que van reconfigurando su forma. ¿Cuál es el abordaje metodológico? Básicamente un enfoque mixto donde utilizamos estadísticas oficiales a partir de censos o encuestas de hogares que nos permitieran caracterizar a los jóvenes. Y por otro lado, una aproximación cualitativa donde realizamos 16 entrevistas en profundidad a jóvenes de estos territorios, donde pudimos recoger su relato biográfico y poner énfasis en algunas de estas transiciones, básicamente, las que comentaba a nivel educativo, familiar, de acceso a empleo y también de movilidad en términos de los territorios eh, en los que ellos se despliegan. Entonces entrevistamos a 16 jóvenes y el, el territorio concreto fue el Cantón Cayambe dentro de la provincia de Pichincha, y dentro del Cantón Cayambe dos parroquias rurales, ¿ya? Olmedo y Ayora. En ese sentido, este es un territorio que el Cantón Cayambe es un territorio rural urbano, con una cabecera urbana que es Cayambe y parroquias rurales, que son las que nosotros abordamos. Es un territorio en transformación porque se ha venido diversificando en términos de la economía, donde pesaba mucho la actividad agrícola, se fue complementando la actividad turística y también de gastronomía. Es un territorio que está ubicado actualmente, dada la infraestructura que se ha construido en términos de carreteras, de autopistas, está accesible a 2 horas de la capital de Ecuador, que es Quito, y es un territorio que se caracteriza por un nivel importante de pobreza, más del 60%, el 67% de la población tiene niveles de pobreza significativos, y el 34% de la población es indígena. Entonces ahí es donde realizamos el trabajo de campo y algunos resultados para comentarles respecto a estas transiciones. En primer lugar, la transición educativa es interesante, que está muy instalado la idea de realizar estudios superiores, ¿ya? Es una aspiración muy presente en el relato de los jóvenes que eh, culminar el periodo secundario, el periodo de educación obligatoria y luego continuar con estudios superiores. Los datos nos dicen que solo el 14% de los jóvenes de esas zonas, de las zonas rurales, efectivamente acceden y continúan en estudios superiores. Sin embargo, está muy instalado como una aspiración, ¿ya? Eh, el, el llevar a la práctica esta aspiración supone muchas veces mudarse a otro lugar, a otra ciudad, a un centro poblado donde existe esta oferta educativa, y eso se da como efectivamente un proceso de movilidad de largo plazo o de mediano plazo, o también asistir a un centro educativo cercano y viajar todos los días, viajar semanalmente, e incluso se lo plantean ellos como realizar cursos semipresenciales o metodologías a distancia. En términos de las carreras que ellos aspiran a desarrollar, es interesante también porque son todas asociadas al ámbito rural, de alguna manera a actividades que se están desarrollando en su territorio, en su entorno, y por lo tanto no implican necesariamente, y vamos a ver más adelante, irse para no volver, sino que mantener una vinculación.
En términos de la transición laboral, es importante esto cómo ha permeado el discurso neoliberal del emprendedurismo, del autoempleo, eh, donde está instalada esta aspiración de emprender, de lograr una actividad donde no se esté asalariado, sino que más bien sea el autoempleo la forma de salir adelante sin un jefe, digamos. Está muy instalado esto, pero no es casual. Por un lado, hay políticas que han promovido esta idea del emprendedurismo y por otro lado, el empleo asalariado suele ser muy precario, suele ser informal, con salarios muy bajos, con largas jornadas de trabajo. Entonces, en la experiencia, por corta que sea de los jóvenes, está instalada esta idea de pluriactividad, de desarrollar distintos tipos de trabajos, de complementar muchas veces 2 o 3 empleos para tener un ingreso, y de la mano de haber recorrido una experiencia de trabajo muy pequeño desde la infancia, en términos de trabajo no remunerado primero, en labores familiares, en labores agrícolas o asociadas a la finca, eh, no remunerado, y luego, cuando salen al trabajo remunerado, encontrarse con este escenario de mucha precariedad, de mucha informalidad, y es lo que los lleva a pensar en esta aspiración de empleo, de emprendimiento, de autoempleo. La transición territorial, es interesante que en el caso de los jóvenes rurales está muy presente la idea de movilidad geográfica, esta idea de viajar a la ciudad, ya sea a estudiar, ya sea a realizar alguna actividad puntual o bien ya para instalarse en un plazo mayor. Es una experiencia que han tenido. Sin embargo, existe un deseo muy importante, muy significativo de mantenerse siempre vinculados a su territorio de origen. Existe esta sensación, esta identidad, esta pertenencia de aportar a sus comunidades, ya sea estudiando y luego volviendo a las comunidades a aportar ya desde unos conocimientos más especializados, o bien estar siempre yendo y volviendo para apoyar a su familia, para trabajar en la finca de sus padres, en fin. Esto obviamente que es posible cuando hay conectividad del territorio con la ciudad, cuando hay cierta cercanía, y eso significa una oportunidad para trasladarse, sin que eso implique un quiebre con su territorio de origen. Esto también eh, tiene que ver con las condiciones territoriales de ese espacio. Y la transición familiar, aquí se da una ambivalencia porque la familia siempre está muy presente, como un soporte, como un apoyo, como un empuje para realizar sus proyectos de vida, pero también a veces como una barrera, ¿sí? Como un espacio que exige eh, tener labores de cuidado respecto de otro familiar, exige tiempo para dedicarse a labores que tienen que ver con el ámbito del hogar, y está también determinada por la posibilidad de acceder, por ejemplo, a tierra, eh, que esto se herede, que haya subdivisión y los hijos puedan contar con alguna porción de tierra para trabajar. Eso con el tiempo, porque se ha retardado el periodo de vida de los más mayores, la herencia llega muy tarde, y como las tierras son cada vez menos, también la subdivisión de las tierras hace que sea muy poco a lo que puedan acceder estos jóvenes. Entonces ahí hay algunas tensiones, y un fenómeno interesante es que viniendo de las zonas rurales, una experiencia en general muy tradicional respecto de la idea de la familia, de tener hijos precozmente, en fin, eso ya está entrando en un proceso de cambio, ¿cierto? Donde hay muchas mujeres que se plantean aspiraciones que tienen que ver con los estudios o con lo laboral, y
el hecho de tener hijos no es excluyente de esto, ¿sí? Entonces pasan a ser proyectos complementarios o bien pasan a ser proyectos donde la maternidad pasa a ser retrasada, que es un fenómeno que es más urbano, pero que ya se está comenzando a dar profundizando. Eso es sintéticamente el artículo. Les invito a leer el artículo y a leer la revista AGER en este nuevo número y ha sido un gusto.